sudando mucho. Bienvenidos al día 4 de esta serie. Si visteis mi vídeo anterior sabéis dónde me he quedado a dormir. Me encuentro ahora mismo en la Chungking Mansion. Si quieres saber un poquito más, mira el episodio 3. Yo ya no sé si es por las historias que os he explicado, pero me pica todo. Veo picadas, pero no sé si son de otros días de mosquitos. Estoy completamente sudado. Y siendo sincero, ha sido durilla la noche. No he dormido demasiado, no por ruido, sino por el calor y porque me da un poquito de cosa lo de las chinches, tío. No puedo con ello, tío. Vámonos de aquí. No hay manera de que esta cama me deje de dar asco. Aunque bueno, en verdad, pensándolo bien, igual he sido muy liviano con este sitio. Ha sido un infierno. Ayer cuando me pusieron en el piso 17, en parte fue algo divertido porque es el piso más alto de toda la Chungking, pero no tiene ascensor. Siempre hay que bajar 2 pisos para coger el ascensor. Les puedo asegurar que en el piso 15 el ascensor no viene nunca. O sea, acabas bajando por las escaleras. Vamos a dejar las llaves. ¿Qué es esto, tío? Este sitio, Hello, the keys. Room number? Ok, bye. No he entendido. Las luces estaban muy apagadas. Yo estaba durmiendo en un saco en el suelo, el de la recepción. Este sitio es de locos. Hacedme el favor y buscad otro sitio para dormir en Hong Kong que no la Chungking Mansion, de verdad. Mírate esto, tío, o sea... ¿Qué se supone que es esto, sabes? En plan, esta planta, ¿qué es? En plan, está cerrada con candado. Una planta entera, ¿sabes? Mira, cucarachas. Mira. Ay, no, tío, mírate esto. O sea, primero que está lleno de cucarachas por aquí. Y todo esto rojo de aquí, ¿qué cojones es, tío? Yo entiendo que es esto que escupen los indios, ¿no? El beetleneck o una cosa así. Horrible. Me parece graciosísimo que para ser... no fumadores y tenga esto aquí. Bueno, de puta madre, está lloviendo, tío. Desde luego que tengo que intentar cambiar mi ánimo. Hoy me veo de momento bastante negativo. A ver, tiene todo el sentido del mundo. Y es que prácticamente no he comido nada y sobre todo no me he tomado un café, así que vamos a salir de aquí por fin. Pero lo mejor de todo es que tenemos una salida directa a la calle. Es la entrada más glamurosa de la ciudad que hemos podido tener. Eso sí, lo bueno de la Chungking Mansion es que estás literalmente en el centro de la ciudad. Oh, thank you. Normalmente cuando me levanto descansado, suelo pensar el sitio donde vamos a ir a desayunar y por eso siempre os enseño algún sitio curioso, alguna cafetería curiosa. Hoy no he tenido tiempo o no he tenido ganas, así que estoy en McDonald's, aunque he de decir que cuando lo he visto a lo lejos he dicho, ¡buah! De verdad voy a comerme ahora una cheeseburger. Cuando me he acercado me he empezado a dar cuenta de que tienen todo el desayuno de McDonald's que tienen en Estados Unidos, absolutamente todas las cosas. Entre ellas mi cosa favorita del mundo. Esto se llama Sausage McMuffin. Si no lo has probado nunca no sabes de lo que te estoy hablando, pero esto es lo mejor que tiene McDonald's en todo el mundo. Es específicamente el de Estados Unidos, pero a ver qué tal esté. O sea, es simplemente lo mejor. Y luego para acompañarlo siempre un hash brown. Y tienes un desayuno no de lo más sano, pero de lo más bueno. O sea, y no me pagan por decirlo porque en España no hay nada de esto. Y también me parece súper conveniente que la tarjeta con la que pagas el metro también puedas pagar en el McDonald's o en cualquier otro sitio. De paso he pagado con eso porque tengo que vaciarla porque mañana nos vamos de Hong Kong. O sea, hoy es nuestro último día en Hong Kong. Where is to go to Peng Chao? The other side. No. Se va sin mí. No sabía ni qué hora era, he visto la pantalla y he visto que salía a y media y eran y 29, ha empezado a sonar la campana y digo, no sé si me da tiempo. Bueno, rápido, lo estáis leyendo en el título, pero estamos yendo a una isla, se llama Peng Chao. No tengo mucha idea qué hay ahí, sé que es una isla muy tradicional, una isla que sigue manteniendo un poco la esencia de los años 60 aquí en Hong Kong. Ay, y solo sale un ferry cada hora, así que haberlo cogido a tiempo, bueno, por lo menos me salen las cosas bien. Y es que sí, si os fijáis en el mapa, Hong Kong que está plagado de islas. De hecho, la estación central está en Hong Kong Island, que ni siquiera es Hong Kong como tal, por lo que hay muchísimas islas, algunas son más accesibles que otras. Lo guapo de estos ferries es que es un transporte público, por lo que el precio es muy barato, me ha costado 2 euros y puedes tener estas vistas espectaculares a la isla de Hong Kong con todo su skyline. Ya pero que os hagáis a la idea, el otro día estábamos en alguna parte de esta colina para ver todas las vistas y hoy estamos en la parte del medio, en el barco, yendo a una isla lejana. ¿Ves? Esto ya me ha animado el día. Ya estoy feliz. Hay que espabilar, que estamos en el día 4 solo, coño. Con la broma nos movemos unos 50 minutos porque la isla no está tan cerca.
Bienvenidos a Pengchao, y la razón principal por la que quería venir es porque, como veis, está lleno de bicis. O sea, el puerto es todo bicis, y es que aquí no hay un solo coche. Es una isla entera peatonal. ¿Oís eso? Es el sonido de la tranquilidad. Y a ver, que en parte es normal, la isla no hace ni 1 kilómetro cuadrado, pero me parece incluso paradójico. Haceros a la idea que nos hemos levantado en las Chungking Mansions, un edificio de 17 plantas que alberga a más de 10.000 personas en él. Un lugar muy denso, y a 40-50 minutos en barco tienes esta isla tranquila en la que viven únicamente 6.000 personas, sin ruido de coches, con un 0% de criminalidad. Es como que mi cabeza no consigue procesar que más gente no se haya venido aquí. Y un piso de 2 habitaciones donde puedes tener a tu familia deja de costarte 8.000 dólares al mes a costarte 2.500. E insisto, que estás a 40 minutos del centro, que si quieres ir a trabajar, el ferry vale, pasa cada hora, pero me refiero, puedes hacerte un planning para, no sé, al menos vivir un poco más tranquilo. Vamos a verlo un poco, porque sí es verdad que esto parece más un pueblo que una ciudad. La isla no tiene mucho misterio. Durante muchísimo tiempo fue un lugar industrial donde habían fábricas, y a día de hoy la mayoría de las fábricas se han cerrado, y ahora pues como mucho hay pesca y simplemente gente mayor viviendo. Y es que estamos hablando que más del 30% de las personas que viven aquí superan los 65 años y la media de edad está en 50. Y es que es eso, esto no parece para nada Hong Kong, que es como una especie de pueblo viejo y que no se ha renovado nunca. De hecho, estamos ahora mismo en lo que es el paseo principal, donde hay pequeños negocios, algunos restaurantes y sobre todo como mini casas. Aquí no vamos a ver rascacielos en ninguna parte, eso sí, bastante más cultura china. Y hoy que estamos a día 4, siento un poquito de nostalgia. 4 de julio, hoy Vinnywood ha abierto su primera cafetería pop-up para todo el verano en Plaza Aru, la dirección que veis aquí. Si estás cerca, que sepas que puedes ir a probar, pero es el cansancio, pero también la pena de no poder estar, tío. Pero bueno, tú si estás cerca puedes ir y mencionarme en las historias de Instagram, y al menos así veo que todo esté funcionando bien. Que ya lo sé, os estoy leyendo en los comentarios, tanto la azul como la blanca, las camisetas las queréis. Sé que las vamos a sacar cuando estemos en la serie aún, así que os avisaré, no te preocupes. Eso sí, lo que sí puedes comprar es el café especial de verano Bella Vini, que sabéis que estamos sorteando además un viaje para 2 personas a Italia, a la Costa Amalfitana, todo pagado únicamente con la compra de este café sabor Ice Cream Cheesecake. O sea, tienes que probarlo, que sinceramente no sé si hay unidades, pero si las hay, tienes que probarlo. Que los 3 últimos días, fijaros cómo eran, y ahora casas abandonadas, terreno donde hay pequeñísimas casas construidas supongo que hace mucho tiempo. Y claro, o sea, esto es lo normal en un pueblo, en una isla pequeña, pero viniendo de Hong Kong, que es como súper extraño ver este tipo de arquitectura tan pequeña. Parece que esté como en un pueblo de Japón. Y se siente un pueblo costero, la verdad, es muy bonito, al menos a mí me gusta. Y además transmite una calma, no hay nadie caminando por las calles, no sé, es como una paz que necesitaba. Y no sé si es por los años que llevo trotando mundo ya, que en vez de sorprenderme una gran urbe como Hong Kong, que evidentemente me sorprende, me acaba como ilusionando o sorprendiendo más un pueblito que nadie conoce. Y no por eso, o sea, entendedme, no es un comentario pedante de he visitado muchos sitios y me gusta los no turísticos, no, nada que ver, sino que acabas como valorando tanto esa pelea interior de entender cómo puede haber una ciudad tan densa como Hong Kong, y a 40 minutos un pueblo tan tranquilo. Y apunte, porque quiero decir, ya sé que en la mayoría de ciudades muy densas del mundo siempre hay un pueblo a 40 minutos con menos gente, pero yo creo que la situación de Hong Kong no tiene nada que ver. O sea, Hong Kong en sí es un espacio muy pequeño y es un estado que funciona muy diferente a la China continental. La gente viene aquí porque paga muy pocos impuestos, por lo que si esa es tu razón de ser, porque quieres trabajo y toda la historia, este pueblo forma parte de todos esos beneficios de impuestos, simplemente que te quitas gran parte de las cosas malas que tiene la ciudad. Es eso lo que no entiendo. Hay barrios en Hong Kong que hay 150.000 personas en 1 kilómetro cuadrado y aquí hay 6.000, es que no me cuadra. Esto de aquí es una escuela, así que si tienes familia también puedes vivir aquí. Es una buena escuela, no se ve para nada mal. ¿Oís ese sonido, no? Muy buena la naturaleza, muy bueno todo, tío, pero te juro que se está peor aquí que un agosto en Málaga, y no en broma, ¿eh? Y esto creo que tiene una razón de ser y os voy a explicar. La ciudad de Hong Kong, de donde venimos, es una ciudad muy contaminada y esa polución crea unas nubes que están
unos 300 días al año, diría que unos 50 o 80 días sale el sol en la ciudad. Pero aquí, que nos hemos apartado bastante, ya no está esa capa de polución, sino se la lleva al mar probablemente. Entonces sale el sol, mismos grados, misma humedad, pero con sol. No me voy a librar de estar sudando todo el día, o sea, me doy un asco. Hemos llegado a la otra parte de la isla, de hecho, allá al fondo se puede ver el puente que llega a Hong Kong. He tenido que hacer un invento en los pantalones porque estoy sudando tanto que necesito que al menos los tobillos estén libres y no sé lo que parezco. La playa no diría que es la más limpia del mundo. Yo creo que llega toda la mierda de la ciudad de Hong Kong aquí. Hay como mucho plástico. Y veo que por esta zona también tenemos un templo con un pedazo de fuego súper apetecible con este clima, la verdad, pero imagino que es algo cultural. Es que mola, porque tiene pequeños rincones como muy tradicionales. Qué bonito. Hostia, qué curioso. Aquí, en medio de la isla, un sitio de cámaras analógicas. Qué cosa más random. O sea, si aquí es difícil encontrar un supermercado que haya esto, me parece una locura. Very nice shop. Oh, thank you, thank you. How is that you have a shop here in the island of analog cameras? That's... Yeah, this very it's my pleasure. I do have a lot of film cameras at home. You live here? Yes, I'm living here. It's more calm, right? Yes, that's why I don't have to worry about the rental expenses. Always my friends ask me why I have 15 cameras or 20 cameras, and I tell them that every camera feels different. I think you need to tell him that you are collecting camera to build your future. Yeah. When you getting be retired. Hemos estado hablando 45 minutos fácilmente de cámaras analógicas y el señor era tan extremadamente majo. Me ha explicado de todo, desde que él vivía en Hong Kong toda la vida, pero vino aquí para jubilarse y abrir su tienda de cámaras, que ha sido su ilusión de toda la vida. Y antes de irme se ha querido hacer una foto conmigo, que ha subido a su Instagram, y salgo con estos pantalones así de verdad. Y no he comprado nada porque no tengo espacio en la maleta, pero aún así ha querido regalarme algo para que me acuerde de él, que es esta mini cámara llavero, que no voy a dudar en poner en mis llaves porque me llevo un muy buen recuerdo de él. You don't have to give me anything. It's okay. The chat, it was very nice. Thank you very much. Thank you very much. It was super nice to meet you. Me too. Thank you very much for the present. Welcome. It was so much pleasure. Mirad lo que hace. Es muy guay. Me está gustando mucho esta isla. Por un momento he pensado que qué raro que hubieran puesto simplemente un poste para poner dos cámaras y controlar también toda la isla, pero he visto el cartel que las cámaras tienen sensor térmico para detectar ratas, básicamente. Joder, una vez te fijas en una, las encuentras todas, ¿eh? Todas las cámaras para ratas, tío. Si pasaras tú por delante te detectaría, porque eres una rata y no estás suscrito al canal y quiero llegar a 2 millones de suscriptores y por tu culpa no llegamos. Suscríbete. What's the name? Is he friendly? Yes. Yes. Hello, ajá. Uy, no sé yo, ¿eh? Hola. Nice. Have a good day. Ya de vuelta en el barco, volviendo al caos de Hong Kong, me llevo un buen sabor de boca de este lugar, pero también una duda, y es que el nombre de esta isla no te va a aparecer en ninguna guía turística, no te lo van a indicar por ninguna parte. El pier donde se coge el barco ni siquiera está como bien indicado o promocionado, y pareciera que simplemente Hong Kong quisiera tener esa isla de manera secreta y que los turistas no se enteraran, porque no me he cruzado a ningún solo turista y sí que creo que es un buen sitio si te quedas 4 días en Hong Kong para visitar. Igual la razón por la que la mantienen secreta es un poco para que no se masifique de turismo o para que no se convierta en algo así, o igual aún no lo han pensado y dentro de 5 años esto es la nueva atracción turística de Hong Kong, que también podría ser, pero por el momento desde luego que no. Es un gran alivio del estrés de la ciudad, no hay coches, no hay polución, no hay prácticamente ruido y está rodeado de mar y selva, o sea, es todo lo que se le puede pedir para dar un descanso de Hong Kong. Todo lleno de coches, pitidos, sonidos, gente. Soy un abuelo, o sea, me estoy escuchando y es horrible. Hong Kong mola mucho. Hello. Por fin una cama sin chinches y sin manchas amarillas. Bueno, si os soy sincero, llevo ya un buen rato aquí en el hotel, ya se ha hecho de noche. Es nuestro último día en Hong Kong, pero sinceramente no me daba tiempo. He estado aquí con Alex acabando el vídeo de ayer, porque sí, los vídeos tienen trabajo. De hecho, sigue aquí editando. ¿Cómo estás? Estoy cansado, jefe.
Y estamos a día 4. Se puede, se puede. Se puede. Mucho trabajo como para que no te suscribas. Igual nos vemos mañana a las 5 porque cogemos un vuelo y nos dirigimos a nuestro nuevo destino. Así que como siempre, hazle caso a Vini. Chao, chao. Tú, compra tu café en ViniwoodCafé.com.